Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me quedé en la ventana y observé cómo el coche entraba en el camino de entrada, giraba a la derecha y desaparecía en la calle. Me preguntaba por qué no estaba más molesto. Acababa de ver 10 años de mi vida desvanecerse. ¿No se suponía que debía sentir algo? ¿No había algo más que un encogimiento de hombros y, bueno, supongo que debería ocuparme de este grifo goteando? Dando la vuelta y dirigiéndome hacia la cocina, volví a reproducir los eventos de la última media hora en mi cabeza. Al regresar del trabajo, encontré a mi esposa, Peggy, sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino llena. Supe que algo estaba mal en cuanto la vi. En primer lugar, ella estaba en casa antes que yo, cuando normalmente no llegaba a casa del trabajo hasta media hora o una hora después que yo. En segundo lugar, no había nada en la estufa, y finalmente, una copa de vino. Peg rara vez bebía. Apenas entré en la habitación, ella me pidió que me sentara y dijo que tenía algo que decir. Saqué una cerveza del refrigerador y me senté frente a ella. Rob, sé que ves esto, algo desincronizado ha sucedido entre nosotros en los últimos 6 meses. No tengo idea de por qué nos estamos distanciando. No sé si tiene algo que ver conmigo o contigo, pero algo está mal. Intenté hablar de ello, pero todo lo que escuché fue que simplemente estamos pasando por un momento difícil y las cosas mejorarán. He decidido que necesitamos separarnos. No estoy hablando de divorcio, solo separación por un tiempo. Creo que necesito espacio, Rob. Necesito alejarme y mirar mi vida y descubrir qué está causando la ruptura entre nosotros. Vamos, Peg, no es tan malo. Claro, tenemos algunos problemas. No se puede tener un matrimonio sin ellos. Pero 2 personas no pueden resolver problemas si están separadas y no se hablan. Hablar no va a ayudar, Rob. Solo ves un problema en nuestro matrimonio. Según tú, nuestro único problema es que no hacemos el amor. Tu solución al problema es que me desnude y te deje hacerme lo que quieras. En lo que a mí respecta, hay más que eso. Ya no hacemos el amor porque yo no quiero. Ya no nos acurrucamos juntos porque no quiero que me toques. Y no sé por qué no quiero que me toques. Todavía te quiero. Te quiero tanto como el día que nos casamos. Pero algo está mal, y no sé lo que es. Necesito algo de espacio, Rob. Necesito estar sola para descubrirlo. Entonces, ¿quieres tirar 10 años de matrimonio por la ventana? No, Rob, solo creo que necesitamos un tiempo separados. Ya he empacado mis cosas en el coche. Me quedaré con mi hermana hasta que encuentre un lugar propio. Te llamaré una vez a la semana para mantenernos en contacto. Se levantó y dijo, tengo que irme. Le dije a Mary que estaría allí antes de las 7. Se dio la vuelta y se fue sin siquiera besarme de despedida, y eso, por sí solo, me lo dijo todo. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz de que Peggy y yo habíamos roto. La mayoría de nuestros amigos simpatizaban conmigo e intentaban animarme lo mejor posible. Peggy me llamaba una vez a la semana y me preguntaba cómo me sentía, y yo decía que estaba bien, y luego le preguntaba cómo se sentía ella, y ella decía que estaba bien. Luego le preguntaba si estaba lista para volver a casa, y ella decía que aún no. Peg había estado ausente durante 6 semanas cuando empecé a escuchar cosas perturbadoras como que tenía un novio. No quería creerlo. Quería creer que era justo como ella dijo, que solo necesitaba un tiempo a solas para poner en orden sus pensamientos y luego volvería a casa. Seguía escuchando cosas diferentes, así que decidí investigar los rumores. Descubriría dónde estaba Peg, haría una pequeña investigación y pondría fin a los rumores. Pero nadie podía decirme dónde estaba. O no podían o no querían, y empecé a pensar que algo en la situación olía muy mal. Cené con mi amigo Tom y su esposa Tanya, expresé mis preocupaciones y dejé escapar que iba a contratar a un investigador privado para encontrar a Peg y confirmar o negar los rumores. Vi a Tom mirar a Tanya, y ella le dio un leve asentimiento.
Ahorra tu dinero, Rob, dijo Tom. Los rumores son ciertos. La mayoría de las personas que te conocen están enteradas pero no te lo dirán. ¿Qué es eso? ¿Qué Peggy te dejó para vivir con Adam Witte? ¿Adam Witte? ¿Quién demonios es Adam Witte? Nunca he oído hablar de él. Trabaja con Peggy, y ella simplemente me dejó para vivir con él. Eso no tiene sentido. Si iba a hacer eso, ¿por qué no se divorció de mí? ¿Qué es todo este disparate sobre la separación? Rob, ¿conoces a Peg? Ella planea, hace planes de respaldo y luego hace planes en caso de que el plan de respaldo no funcione. Ha estado saliendo con Witte durante casi un año, y supongo que lo ha organizado para poder regresar a casa si la vida con Witte no funciona. Y todo el mundo lo sabe, pero nadie me lo dijo. Dios mío, qué maravilloso grupo de amigos tengo. Me levanté, tiré mi servilleta en medio de la mesa y dije, me iré solo, luego me fui. En el camino a casa, pensé en lo que acababa de aprender. Ningún sexo con Peg durante más de un año porque ella no quería hacer el amor conmigo. Ningún acurrucamiento conmigo durante más de un año porque ella no quería que la tocara. Y todo el tiempo, ella estaba mintiéndome como un tonto. Me quedé en casa como un buen chico y me porté bien mientras esperaba a que la infiel regresara, y todos mis amigos, mis maravillosos amigos, lo sabían, y simplemente me dejaron sentado allí mirando las paredes y esperando. Bueno, la espera había terminado. A la mañana siguiente, hice una cita con la agencia de detectives Corliss y les di un adelanto. Les dije dónde trabajaban Peg y su novio y les dije que necesitaba toda la información sucia que pudieran obtener para mí. Luego volví a casa y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer para romper mi relación con Peg. Esperaré hasta recibir el informe de la agencia de detectives, pero cuando lo tenga, tendré la lista y estaré listo. Una vez hecha la lista, me recosté en mi silla y pensé en algo más que necesitaba hacer. No había tenido sexo en casi 16 meses porque Peg me había rechazado durante un año, y luego la separación. Había sido un esposo perfectamente fiel, pero ahora que sabía lo que Peg estaba haciendo, estaba seguro de que no iba a quedarme sin satisfacción por más tiempo. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando una cerveza y haciendo planes para poner fin a la larga sequía cuando recordé lo que Tom había dicho sobre Peg. Ella había planeado todo el asunto. Haber vivido con ella durante tanto tiempo, sabía que era cierto. Para mí, eso significaba que ella tenía planes para esto, planes basados en cómo pensaba que reaccionaría, y el plan más grande era cómo meterlo en mi trasero si ella decidía que vivir con Witte era lo que realmente quería. Podía ver que ella me estaba observando, así que si yo salía a buscar algo de acción, ella podría usarlo en mi contra en el divorcio. De repente, la lista que había hecho era inútil porque ella podría planificar mi reacción exactamente de esa manera. La nueva lista estaba tomando forma. Podía ver que muchas de las cosas que quería hacer necesitaban hacerse ahora mismo, no dejarlas para el último momento, y había algunas cosas que podía hacer para meterlo en el trasero de Peg y hacerla sangrar. Sonreí ante la idea y me pregunté si ella tenía un plan para tal eventualidad. A la mañana siguiente, fui al banco a depositar mi cheque y, mientras estaba allí, revisé la caja de seguridad que Peg y yo teníamos. Podía ver en el registro que Peg parecía revisar la caja al menos una vez a la semana, y podía ver que ella me estaba vigilando, y que ante el primer indicio de que me daba cuenta de ella, ella respondería. Pensé en eso por un minuto, y luego saqué los 5 certificados de depósito de los sobres de plástico, subí las escaleras y usé la fotocopiadora del banco para copiar los 5, y luego volví a poner las copias en los sobres en la caja. A menos que Peg sacara los discos de los sobres para revisarlos, nunca sabría sobre el cambio. Entonces, como sabía que Peg me estaba vigilando, saqué mi pasaporte de la caja y mencioné descuidadamente a la mujer del banco mientras devolvía la caja que me iba a México para un viaje de pesca. Salí del banco con 5 CDs en mi bolsillo. Iba al banco un promedio de 2 veces por semana, y en cada visita, retiraba un CD, pagaba una tarifa por retiro anticipado y luego guardaba el efectivo.
Cuando llegué a casa, no creía en las tarjetas de crédito porque pensaba que uno fácilmente podía meterse en problemas con ellas. Así que, tenía una American Express a mi nombre, en la que se pagaba el saldo completo cuando llegaba la factura, varias tarjetas de crédito de compañías de gasolina y una Visa con un límite bajo. Peg, por otro lado, tenía una buena media docena de tarjetas de crédito a su nombre, y algunas de ellas tenían límites altos. Conocía los límites porque pagaba las facturas cada mes, hacía una lista de los saldos en las cuentas y la guardaba. Me senté y hice una lista de todas las cosas que quería tener, y luego me conecté en línea, y durante las próximas 2 semanas, comencé a gastar dinero en las tarjetas de crédito de Peg. Ella se vería cargada con deudas de tarjetas de crédito cuando me fuera, y tenía la intención de asegurarme de que fueran sustanciales. Mejoré mi computadora y compré una nueva Dell con todos los accesorios. Compré un Remington 700 en eBay y un montón de otras cosas como una cámara digital y un teléfono moderno que hacía de todo menos cocinar huevos revueltos. La casa pertenecía a Peg, le había sido dejada por sus padres, así que no tenía derecho sobre ella. Pero la usamos como garantía para una línea de crédito abierta cuando instalamos la piscina y el jacuzzi, y ambas firmas estaban en la cuenta. Pagamos todo lo que pedimos prestado, pero la línea de crédito seguía abierta. Si lo hacía bien, podría retirar la línea antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Solía preguntarme por qué, cuando decidió que necesitábamos una separación temporal, empacó y me dejó en su casa en lugar de pedirme que me fuera. Ahora lo sabía. Si yo estaba en la casa, obviamente estaba esperando su regreso. Estaba viendo la separación como algo temporal. Desde su punto de vista, luego cerré mi 401k en el trabajo, pagué mi multa y luego guardé el dinero. Entonces me recosté en mi silla y esperé el informe del investigador privado. Lo único que no podía descifrar era cómo completarlo discretamente. No podía permitir que nadie vigilara mi búsqueda. Decidí que los fines de semana tendría que salir de la ciudad a pescar. Ella sabía que me gustaba pescar y que lo hacía a menudo, y sabía por las capturas que traía a casa que sí iba a pescar. Así que dudaba que pagara a un investigador privado para seguirme. No necesita exagerar demasiado, ¿verdad? Después de todo, ¿no era yo un tonto? ¿No había estado jugando con mi cabeza durante más de un año? Era viernes y justo cuando estaba a punto de salir del trabajo, recibí una llamada de Tania pidiéndome que pasara por su casa de camino. Traté de negarme, pero ella me dijo que era muy importante, así que dije que iría. Cuando entré, ella me dejó entrar y me llevó a la sala de estar donde encontré a Tom sentado en un cómodo sillón. Se levantó y me extendió la mano. La estreché y luego me indicó que me sentara y me pusiera cómodo mientras me traía una cerveza. Tan necesita hablar contigo, Rob, y necesita saber que estoy completamente de acuerdo con lo que va a decir. Salió de la habitación y se dirigió hacia la cocina, y yo miré a Tania con una mirada interrogante. Ella dijo, «Vas a necesitar algo de cerveza». Tom regresó y me entregó una Bud Light y dijo, «Tengo algunas cosas que hacer, y probablemente no volveré hasta la medianoche. Nos vemos luego», y se dirigió hacia la puerta principal. Escuché que se abría y luego se cerraba detrás de él. El cierre de la puerta fue la señal para que Tania empezara a hablar. «Rob, nos escuchaste cuando te escapaste de nosotros la noche que estuviste aquí para cenar». Empecé a decir algo, pero ella levantó la mano y dijo, «Déjame terminar». Tenías razón, pero aún así me dolió. En nuestra defensa, todo lo que puedo decir es que realmente te apreciamos, y no quisimos lastimarte. Se complica un poco más por el hecho de que Peg y yo también somos amigas, y esperábamos que ella se pusiera en orden y regresara a casa contigo, donde pertenece. Sabemos que la amas, o al menos lo hacías, pero no sabíamos si eso sería suficiente para que la perdonaras, así que nos quedamos callados. Si estuvieran juntos de nuevo, no necesitarían preocuparse por el perdón y el olvido. Esa es nuestra disculpa, pero solo es parte de por qué Tom y yo queríamos que vinieras. Sabemos quién eres, Rob, y sabemos qué tipo de persona eres.
No engañarías a tu esposa como no robarías un banco. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tuviste sexo? La pregunta me tomó desprevenido. Por primera vez, noté cómo estaba vestida Tanya, una blusa escotada que mostraba un abundante escote, una falda corta y tacones altos que mostraban unas piernas maravillosas. Amiga o no amiga, no pude evitar excitarme. Entonces recordé el comentario de Tom, estoy completamente de acuerdo, y tuve una idea de hacia dónde iban las cosas. Con una voz apagada, dije, ha pasado 1 año y medio. Ella se inclinó hacia mí, y miré por debajo de su blusa mientras ella decía, oye, me gustaría cambiar eso, Rob. Tom es mi amigo, Tanya. No puedo hacerle esto. Empecé a levantarme, pero ella agarró mi brazo y me hizo bajar. Tom está bien con eso, Rob. Por eso se fue para darnos algo de tiempo a solas. No es una lástima, ni una misericordia, Rob. Tom y yo hemos estado discutiendo esto durante meses. Tú tienes lo que necesitamos, así que con suerte puedo ayudarte, y tú puedes ayudarnos a nosotros. No entiendo, honestamente, Rob. Tom es estéril, y queremos un bebé. Queremos que tú me lo des a mí. Me quedé atónito. Me quedé allí mirándola aturdido. Cuando finalmente encontré mi voz, dije, acabas de decir que sabes que no estoy engañando a Peg. Sí, dijo ella, poniendo su mano sobre el bulto en mis pantalones, pero eso fue antes de que supieras lo que Peg estaba haciendo. Ahora lo sabes. Estás libre de tus votos hacia ella. Pero, ¿por qué yo? Queremos que sea alguien que conocemos, no algún donante anónimo de esperma. También queremos que el padre sea parte de la vida del bebé. Serás el padrino, y siempre estarás ahí para él, como el tío Rob. Eso no tiene sentido, Tanya. Sí tiene sentido, Rob. ¿Y si nos pasa algo a mí y a Tom? ¿Quién mejor para cuidar del bebé que el tío Rob? Por otro lado, Dios no lo quiera, si el bebé necesita un trasplante de hígado o algo así. Y aunque lo hiciera, ¿ayudaría si estuviéramos en lista de espera? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para encontrar un donante que fuera compatible? No, Rob, hemos pensado en esto. Queremos que seas parte de nuestra familia. Hay ventajas en ser el padre de mi hijo, Rob. Tendremos que hacer el amor muchas veces para asegurarnos de que quede embarazada. No te limitaré a los días en los que estoy más fértil. De hecho, ni siquiera te diré cuándo son. Podrían pasar semanas, Rob. Semanas y semanas. Y has estado sin sexo durante mucho tiempo. Nos ayudaremos mutuamente. Dijo, ahora podemos ir al dormitorio y hacer un poco de procreación seria. Besé a Tanya una vez más antes de irme a casa, y antes de que me dejara salir por la puerta, me besó y me agradeció por lo que acababa de hacer. Me gustaría hacer esto todos los días hasta quedar embarazada, pero Tom está acostumbrado a hacer el amor 3 o 4 veces por semana, y aunque no le importa que nos veamos, no quiero ofenderlo. ¿Me llamas mañana, vale? Durante todo el camino a casa, pensé en lo que acababa de suceder, y cuando entré en el camino de entrada, se me ocurrió que si Peg me estaba observando, se enteraría de mis visitas a Tom y Tanya y notaría que Tom se había ido y yo me había quedado unas horas más. A la mañana siguiente, llamé a Tanya y le expliqué mis pensamientos, pero ella me dijo que no me preocupara porque Tom no se había ido, había bajado a su taller en el sótano y se había quedado allí hasta que yo me fui. Esta información me hizo reflexionar. Era una cosa hacer el amor con Tanya cuando Tom se había ido, pero ¿podría hacerlo si sabía que él estaba en la casa? Tanya debió de haber sabido lo que estaba pensando porque dijo, no te preocupes, Rob. Todo estará bien. Te lo prometo. Ese mismo día, recibí una llamada de Tom invitándome a tomar algo con él después del trabajo. Fue un poco incómodo intentar sentarme con un tipo que había conocido durante 20 años, que es un buen amigo, y cuya esposa acababa de tener un encuentro consensuado conmigo. Debe haber sabido lo que estaba pensando, así que fue directo al grano. Sé que esto es incómodo para ti, Rob.
Demonios, amigo, es incómodo para mí, pero tengo que hablar contigo sobre la situación en la que estamos. En primer lugar, y te lo dije cuando te dejé solo con Tanya, estoy de acuerdo al 100% con todo esto. También quiero decir que Tanya no contó toda la verdad. Sé que te dijo sobre querer tener un hijo y que yo era infértil, pero no te contó todo lo demás. Honestamente, amigo, no puedo tener erecciones. No pude hacer el amor con Tanya durante más de un año. Dios mío, por eso estaba tan caliente anoche. Estaba compensando, y decirme que no quería lastimar a Tom fue su manera de encubrir su incapacidad. No quería que supiera que él era impotente porque no quería que pensara mal de él como hombre. ¿Qué diferencia entre ella y Peg? Tanya puso a Tom primero incluso en circunstancias difíciles, mientras que Peg solo pensaba en sí misma. No sé si lo entendiste anoche, continuó Tom, pero Tanya es una persona muy sexy. Mi incapacidad para actuar la tenía al borde de la desesperación. Ella hizo todo lo posible por mantenerse firme, Rob, pero tarde o temprano, iba a engañarme. Sé que parece cruel, pero era inevitable. Sé que me ama y hará todo lo posible para ocultarme su infidelidad. ¿Cómo no puedo entenderlo? Si durmieran juntos, ella no estaría al borde de la desesperación y lo notaría. La amo, Rob. Esa mujer es mi vida. Si no la tuviera, simplemente moriría. Ese es el problema. Si ella se escapa y me engaña a mis espaldas, no puedo vivir con ella. Sabría por qué lo hizo y entendería por qué lo hizo, pero no puedo vivir con ese tipo de deshonestidad. La única solución, al menos según lo que yo veía, era hacerlo abiertamente. Pero Tanya no es el tipo de mujer que aceptaría tener un amante y entrar en el dormitorio mientras yo me quedo en la sala de estar viendo la televisión. Probablemente podría hacerlo con un desconocido en una habitación de motel cuando no estoy, pero no podría hacerlo con un chico cuando estoy cerca, y luego con otro chico la semana siguiente, y otro chico la semana siguiente. Necesitábamos a alguien estable, alguien a quien ambos amáramos y nos sintiéramos cómodos. Nos sentamos y hicimos una lista de posibles candidatos, pero no pudimos ponernos de acuerdo con nadie. Siempre volvíamos a ti, pero teníamos miedo de que si empezábamos contigo y luego Peg regresara a casa, se detendría y tendríamos que empezar de nuevo. Y puedes estar seguro, Peg eventualmente volverá contigo. Todos los que conocen a Adam Witte saben que es y Peg pronto se dará cuenta y volverá a casa contigo, segura de que no tienes idea de lo que ha estado haciendo. No entiendo por qué piensa que eres tan estúpido. Solo puedo suponer que cree que la amas tanto que nunca se te ocurriría que ella pudiera estar tramando algo. Tuve que reír, ella básicamente me entendió correctamente porque así era, y solo porque la separación se alargó tanto, finalmente sentí algo mal. Bueno, ahora lo sabes, y sé que ahora Pegues historia, incluso si ella no lo sabe. Sé que no la aceptarás bajo ninguna circunstancia. Nos liberó a Tanya y a mí para acercarnos a ti. Tanya y yo queremos el bebé de Rob, y Tanya necesita sexo, y hasta que los médicos encuentren y solucionen mi problema, alguien más tiene que proporcionarle esa vida sexual. Sé que suena estúpido, pero hacer el amor con mi esposa va a salvar mi matrimonio. Solo necesitas acostumbrarte a la idea. Lo sé, y no hay nada malo en mí. No sabía qué decir. Todo esto era tan fuera de lo común que me resultaba difícil creerlo. Tom miraba fijamente su vaso y luego me miraba a mí y decía, me mata que no pueda cuidar a mi esposa, Rob, pero si la pierdo, me matará instantáneamente. Necesito que hagas esto por mí, amigo. Realmente lo necesito. ¿Puedo contar contigo para hacerlo? Lo miré durante unos segundos y luego asentí afirmativamente. El domingo, invité a Tom, Tanya y otras 3 parejas a hacer una barbacoa. Cuando las otras parejas se fueron, Tom se metió en el estudio y jugó en mi computadora mientras Tanya y yo subíamos a mi habitación. Para cuando me había desnudado, Tanya estaba tumbada en la cama con las piernas abiertas y suplicándome que me diera prisa. Después de una hora, Tanya me miró y dijo, y Peg se salió con la suya.
Esa mujer debe estar loca o ser estúpida. Podía ver que Tom sabía de lo que estaba hablando, que Tanya era muy sexy. Apenas se apartó de mí por tercera vez antes de que los llevara a ambos y a Tom al coche. Tom me estrechó la mano, Tanya me besó en la mejilla, y todos estuvimos de acuerdo en que el día había sido un éxito y que deberíamos volver a hacerlo pronto. Cualquier observador habría asumido que estábamos hablando de una barbacoa. El lunes por la tarde, me reuní con Abbott de la agencia Chorus y entregándome el informe, me dijo: cada vez que hago una de estas cosas, espero que sea solo un malentendido y que no haya nada en marcha, pero aquí no hay duda al respecto. Tu tarifa también cubre nuestra aparición en el tribunal en tu nombre si lo que decides hacer va a juicio. Le estreché la mano, salí de su oficina, y en el camino a casa, no estaba tan enfadado como pensaba que estaría, probablemente porque ya había aceptado que era cierto. Y para cuando recibí el informe, ya lo había resuelto todo en mi mente. ¿Qué voy a hacer con esta situación? Nada que no haya hecho ya. Lo único que tenía que hacer era conseguir la línea de crédito a tiempo para que Peg no se enterara hasta que fuera demasiado tarde. Me reuniré con un abogado y haré los trámites, pero no los presentaré hasta que esté listo. Durante las próximas 5 semanas, nos reunimos con Tom y Tanya 3 o 4 veces a la semana, ya sea en su casa o en la mía. Empezaron un rumor de que estaba pasando por un mal momento, y que estaban pasando tiempo conmigo, tratando de animarme. Peg me llamaba todas las semanas, pero dejé de preguntar cómo se sentía y cuándo iba a volver a casa. Finalmente, había tenido suficiente. Escribí cheques con la línea de crédito, y tan pronto como se agotaron, encontré un apartamento, me mudé de la casa y le entregué a Peg los papeles del divorcio. En lugar de adulterio, citaron diferencias irreconciliables. Hice esto para que Peg no supiera que sabía sobre White. Lo verá como mi manera de alentarla a decidir volver a casa. Ella me llamará, escribirá alguna tontería sobre que estoy reaccionando exageradamente, y luego probablemente sugerirá que nos encontremos en algún lugar para tomar unas copas y cenar, donde intentará calmarme y hablar con sentido común. Aceptaré encontrarme con ella, la escucharé, y luego le diré que lo pensaré. Eso me dará unos días para liquidar mi línea de crédito y limpiar mis cuentas corrientes y de ahorro. Todo fue exactamente como lo había previsto. Primero, ella me llamó y me dijo que estaba siendo irrazonable, que no había necesidad de involucrar abogados. Le dije que estaba cansado de la situación, ni carne ni pescado. Tú no quieres estar conmigo, así que es hora de que acepte eso y siga adelante. Quedé en encontrarme con ella en Angelos. Era la primera vez que la veía desde que me dejó, y se veía bien. La extrañaría, que me caiga un rayo, de verdad lo haría, porque era obvio para mí que todavía la amaba. Pero incluso si ella volviera a mí, sabía que nunca podría vivir con ella de nuevo. Pero no se lo dije. En cambio, me senté allí y la escuché darme un rollo. Ha estado viendo a un psiquiatra, y ese psiquiatra ha estado ayudando a Peg a entender, bla, 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 y Peg está progresando bien, y todo lo que necesita es un poco más de tiempo. Sé que esto es difícil para ti, cariño, pero también es difícil para mí. Por favor, cariño, solo dame un poco más de tiempo. Dije que lo pensaría y que le avisaría. Esperé 2 días y luego llamé a mi abogado y le dije que era hora de pasar al segundo paso. Canceló los papeles del divorcio y envió a Peg un aviso de que la presentación había sido cancelada. Peg me llamó desde el trabajo, me agradeció y me dijo que no me arrepentiría. Sonreí, sabiendo que no me arrepentiría, pero ella no sabía por qué. Pero pronto lo descubriría. Esa noche, cené en casa de Tom y Tanya, y después de la cena, Tanya y yo nos retiramos a su habitación. Y cuando Tanya extendió una manta para mí, dijo, ¿podemos hacer el amor esta noche en lugar de tener sexo? Me gustaría hacer el amor con el padre de mi hijo. ¿Estás seguro? Seguro. La prueba de embarazo en casa dio positivo el martes, y el médico lo confirmó esta tarde. Vas a ser papá. Solo lo hicimos una vez esa noche, pero fue una sesión larga, lenta y muy placentera.
Cuando terminó, le dije que probablemente no la vería pronto. Voy a terminar esta farsa con Peggy White esta semana y es posible que tenga que salir de la ciudad por un tiempo. No hagas nada demasiado drástico, amor. Necesito que el padre de mi bebé esté cerca. Esto debe ser por Tom. Necesitas empezar a pensar así, ¿sabes a qué me refiero, amante? Solo porque te conseguí no significa que ya no te necesite. Adam White era miembro de la Orden Fraternal de Águilas y no había faltado a una reunión desde que fue elegido sargento de armas. Salió de la reunión del miércoles con buen ánimo, porque después de hablar con varios de los miembros más influyentes, creía que tenía una oportunidad si se postulaba para un cargo más alto en la orden. De igual manera, de buen humor, salió del coche en el estacionamiento de su casa, cerró la puerta del coche, se dio la vuelta y sintió un dolor cegador antes de que todo a su alrededor se volviera negro. Fue encontrado por un vecino que llamó al 911, y los paramédicos que respondieron a la llamada lo llevaron a la sala de emergencias del hospital, donde se descubrió que ambos brazos y ambas piernas estaban rotas, y sus genitales estaban tan gravemente dañados que ambos testículos tuvieron que ser extirpados. Estaba en gran dolor cuando abrió los ojos y vio que estaba en una habitación de hospital y descubrió que no podía moverse. Tenía yesos en los brazos y las piernas y estaba en tracción. Vio a Peggy parada junto a su cama con una expresión de horror en su rostro antes de desmayarse nuevamente. Por supuesto, yo no estaba allí, pero recibí una descripción completa de lo que sucedió cuando un hombre entró en la habitación, se acercó a Peg, quien estaba parada junto a la cama y mirando a White. El hombre le preguntó si ella era Margaret Olsen, y cuando ella dijo que sí, le entregó algunos papeles y le dijo que había sido notificada. Ella parecía confundida mientras abría el sobre y veía que estaba siendo demandada por divorcio. Esta vez, los motivos eran infidelidad. Miró la palabra infidelidad y luego al desastre tendido en la cama frente a ella, y su rostro perdió todo su color y adoptó una expresión asustada cuando se dio cuenta de lo que significaba. Gimió, «Oh Dios mío», y luego se sentó en una silla y lloró. La policía me preguntó dónde estaba esa noche. Resulta que estaba en una partida de póker que comenzó 1 hora antes de la reunión de los Águilas y continuó durante otra hora después de que White ingresara al hospital. Peg pagó por mi coartada, aunque ella no lo sabía. Los chicos estaban de mi lado y lo habrían hecho gratis, pero usé su crédito para mostrar mi agradecimiento. Home Shopping Network tomó su número de tarjeta Visa para las cámaras digitales que les di a Bill y Steve. eBay tomó su Mastercard para la computadora portátil que le di y el monitor de pantalla plana de 19 pulgadas que le di a Bill. Incluso pagó por el bate de béisbol de aluminio. Me tomé unas vacaciones de 2 meses. Cuando la policía estuvo satisfecha de que no tenía nada que ver con la desgracia de White, fui a pescar a México. Antes de irme, le dije a mi abogado que no presionara por el divorcio, sino que dejara las cosas como estaban hasta que Peg empezara a defenderse y luego renunciara. Seguiríamos casados, pero no tendría nada que ver con ella. Llamaba a Tom y Tanya una vez a la semana para ver cómo iban las cosas, y me dijeron que Peg había vuelto a la casa. Y por lo que pude ver, el verdadero amor no debía estar en la ecuación de Peggy White porque ella nunca volvió a él después del día en que fue notificada junto a su cama de hospital. La factura de la tarjeta de crédito comenzó a llegar y ella debe haber descubierto que las cuentas de ahorro y corriente estaban vacías, la línea de crédito estaba comprometida y los certificados de depósito en la caja de seguridad eran falsos. Porque Peg estaba desesperada por encontrarme y nadie podía decirle dónde estaba. Mi jefe, que conocía toda la historia, le dijo que me había ido. Le dijo que simplemente aparecí un día, le dije que me iba y pedí mi cheque. Básicamente, hizo que creyera que me fui sin previo aviso. Él no le dijo eso, pero la hizo creerlo. Después de llamar a mi abogado y exigirle que me concertara una cita, descubrió que había retirado los trámites de divorcio, le pagué y que ya no me representaba. No tenía otra opción. 4 meses después de irme a pescar, se declaró en bancarrota. Eventualmente perdió su casa y tuvo que deshacerse de su Lexus y empezar a conducir un Geo usado.
Cuando regresé de México, alquilé un apartamento en el otro lado de la ciudad e intenté mantenerme alejado de los lugares donde ella pudiera verme. Tanya estaba embarazada de 5 meses y lucía aún más sexy que antes, y retomamos donde lo dejamos. Esta vez, no teníamos que preocuparnos por si alguien me estaba vigilando, y 2 o 3 veces por semana, ella se quedaba a dormir en mi casa o yo en la suya. Peg se enteró de mi regreso 2 meses después, y un día cuando volví del trabajo, la encontré esperándome en el estacionamiento. Salió de su auto y se dirigió hacia mí, pero la ignoré, entré en mi auto y salí del estacionamiento. En mi espejo retrovisor, la vi corriendo hacia su auto y reduje la velocidad para que pudiera seguirme. Hablaría con ella, pero no en el estacionamiento del trabajo. Conduje para que ella pudiera seguirme fácilmente, y unos 10 minutos después, estacioné en el estacionamiento del Boots Grill Bar. Cuando ella estacionó, yo ya estaba dentro y sentado en la barra pidiendo una Bud Light. Ella entró, miró alrededor, me vio y se dirigió hacia mí. Ya estaba murmurando algo mientras se acercaba. «No pienses que puedes escapar de mí, bastardo». Conozco a Peg, y por eso sabía lo que iba a hacer. Así que me giré en el taburete y atrapé su mano. La apreté tan fuerte como pude, y ella gimió de dolor cuando dije, «Tengo todas las razones para querer hacerte daño, Peg, así que es mejor que no me presiones demasiado. Mantén tus manos quietas a menos que quieras sentir un dolor real». Le solté la muñeca y dije, «No estaba huyendo de ti. Iba despacio y con cuidado para que pudieras seguirme aquí. No iba a airear tu ropa sucia en el estacionamiento donde trabajo. No importa aquí porque todos aquí ya saben que eres una. Quiero hablar contigo». «No quiero hablar contigo. He oído suficientes mentiras tuyas. Quiero que me devuelvas mi dinero». «¿Qué dinero es ese, Peg? Me debes el dinero que tomaste por la casa y la mitad de todo lo demás era mío, y lo quiero». «Bueno, no lo vas a tener, Peg. Mi posición en esto es que es una compensación por lo que me hiciste». ¿Qué dicen los abogados cuando demandan? Compensación por dolor y sufrimiento y pérdida de derechos conyugales. Creo que lo que recibí casi cubre el dolor y el sufrimiento que pasé. No tuve relaciones sexuales durante 1 año y medio mientras tú se lo dabas a otro, y me sentí humillado cuando todos los que conocía me miraban como si fuera un cornudo estúpido. Maldito seas, Rob. Me hiciste perder la casa de mis padres. Vamos, Peg. No podía significar tanto para ti si fuiste a vivir con otro hombre. ¿Qué tiene que ver él con esto? Quiero mi dinero. Aquí tienes la noticia, Peggy. No vas a recibir ni un centavo de mí. Intentaste engañarme, pero te pillaron, y te hice pagar. Acéptalo. Veremos lo que dice el tribunal. No importa lo que diga, Peg. Así es como funcionará, tendrás que contratar a un abogado y demandarme para que el tribunal ordene la división de la propiedad. Una vez que me demandes, contraatacaré. Un buen abogado puede alargar un caso de 6 a 8 meses, y durante todo ese tiempo, tú estarás pagando a tu abogado. ¿Puedes permitirte pagarle sin obtener nada? Tengo todas las pruebas que necesito para luchar en el tribunal, y si gano, te darán una paliza. El peor escenario para mí es que se me ordene dividir los activos. Diré está bien, juez, y me marcharé. Tú y tu abogado esperarán y esperarán por el dinero, pero el dinero no llegará. Me llamarás, pero no contestaré el teléfono. Entonces el abogado que sigues pagando volverá al tribunal y obtendrá una orden judicial para que pague para tal fecha. Tú y tu abogado esperarán y esperarán, y cuando llegue el plazo, aún no recibirás ni un centavo de mí. Tu abogado, que te está cobrando por su tiempo, volverá al tribunal y obtendrá una sentencia en mi contra. No tengo cuentas de ahorro ni corriente que cerrar. Mi coche está arrendado, así que no hay nada para ti allí. Vivo en un apartamento amueblado, así que no puedes conseguir nada allí. Todo lo que puedes hacer con una sentencia es embargar mi sueldo. Y la primera vez que me embarguen el sueldo, me quedo sin trabajo.
Entonces, ¿qué tenemos aquí, Peg? Buenos años de honorarios de abogado saliendo de tu bolsillo, todo por quizás 200 pesos de un cheque de pago. Todo lo que queda es volver al juez y hacerme amenazar con ir a la cárcel por desacato al tribunal si no hago lo que él dice. Todo lo que obtendrás, Peg, es una postal mía desde algún pueblito pesquero de México donde viviré hasta que se me acabe el dinero. Y gracias a ti, tengo algo más. Enfrentémoslo, Peggy. Me engañaste, te atraparon, y me vengué. Considérate afortunada. Piensa en lo que le pasó a tu novio y considérate muy afortunada. Perdió sus huevos, y ahora nunca podrá dormir con la esposa de otro hombre. Tú, en cambio, aún puedes acostarte con cualquiera. Sabía que tenías algo que ver con lo que le pasó a Adam. Lo que crees saber y lo que puedes probar son dos cosas muy diferentes, Peg. Por cierto, ¿cómo va tu novela? Por lo que escuché, no has visto al pobre tipo desde el primer día que estuvo en el hospital. ¿Cuál es el punto? Le quitaste lo único que tenía. Oh, eso es duro, Peg, incluso para ti. Es verdad. Tenía un miembro muy bien dotado y era un amante maravilloso, pero eventualmente me aburriría de él y volvería a casa. Oh, querida, Peg. Si tan solo lo hubiera sabido, todo este problema podría haberse evitado si hubiera sabido que volverías a mí algún día. Oh. Supongo que he arruinado las cosas con mis acciones, ¿verdad? Tendré que llevar ese arrepentimiento a mi tumba. Oh, qué vida tan alegre podría ser si nos comunicáramos mejor. Puedes ser tan, sí, Peg, y eres una falsa sin valor. Terminé mi cerveza, me levanté y, diciendo, Dios te bendiga, salí del bar. 3 días después, me entregaron los papeles del divorcio citando diferencias irreconciliables. No puse objeciones, y ella recibió la mitad de los bienes matrimoniales, y se me ordenó devolverle el dinero que había tomado prestado. Le deseé suerte para obtener algo y tiré el decreto final a la basura. Debe haberme creído cuando le predije cómo irían las cosas, porque nunca volví a saber de ella. Una cosa interesante surgió de este lío. Todos estaban de acuerdo en que White era pero incluso los pueden tener 1 o 2 amigos, y uno de ellos era el jefe de Peggy. No le gustó la forma en que trató a White después de su desgracia, así que la despidió. Bueno, no exactamente despedido, la recesión requería reducción de personal, y Peggy fue reducida, pero todos sabían que fue despedida. No pudo encontrar trabajo en nuestra zona, así que se mudó a California donde tenía familiares, y nadie, ni siquiera su hermana, ha sabido de ella desde entonces. Además, hay un capítulo más en esta historia. Fue un final triste pero al mismo tiempo, un glorioso comienzo. Tanya había dado a luz a una hermosa niña, y Tom la amaba y la malcriaba terriblemente. El tío Rob era un visitante regular y pasaba muchas horas gateando en el suelo con la pequeña Marta. Tom nunca le contó a Tanya y a mí toda la historia, él sabía porque tenía disfunción eréctil pero lo mantuvo oculto, incluso de Tanya. Tenía cáncer que no fue tratado a tiempo, y el cáncer se propagó. Después de su funeral, Tanya me entregó un sobre. En el frente del sobre estaba escrito, solo para Rob. La miré, y ella encogió los hombros y dijo, no tengo idea, está dirigido a ti, así que no sé qué hay dentro. Lo abrí y leí. Oye amigo, si estás leyendo esto, me estoy yendo. Había una razón por la que te elegí a ti, sí, fui yo, no Tanya, para ser el padre de nuestro hijo. Sabía que no estaría allí para ellos, y quería a alguien en quien pudiera confiar para que estuviera allí para cuidarlos. Sabía que podía contar contigo. No me defraudes, hermano. Cuídate de nuestras chicas. Le extendí la carta a Tanya, y ella la leyó y lloró. La abracé para consolarla, y me preguntó qué iba a hacer. Haría exactamente lo que él sugirió, cuidar de mis chicas. 6 meses después, Tanya y yo nos casamos. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't.
I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work,
even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs.
gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike. What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie.
When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed.
He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.